En el tranquilo pueblo de Pan Hollow, la vida transcurría con una monotonía que sus habitantes encontraban reconfortante. Las casas de madera, los jardines bien cuidados y las calles arboladas daban al lugar una apariencia idílica. Sin embargo, una serie de eventos inquietantes estaba a punto de romper esa calma. El detective James Parker había sido transferido recientemente a Pan Hollow, buscando un cambio de ritmo después de años en la bulliciosa ciudad. Esperaba que el pequeño pueblo le ofreciera un respiro, pero no había imaginado que estaría enfrentando uno de los casos más perturbadores de su carrera. Todo comenzó con la desaparición de Lily Thompson, una joven estudiante de secundaria. Lily había sido vista por última vez saliendo de la biblioteca después de sus clases vespertinas. Cuando no regresó a casa, su madre, preocupada, llamó a la policía. La búsqueda inicial no arrojó resultados y el miedo comenzó a apoderarse de la comunidad. James, junto con su compañera, la oficial Emily Brown, se hizo cargo del caso. Pine Hollow tenía un departamento de policía pequeño, pero eficaz, y James pronto se dio cuenta de que la desaparición de Lily era solo el comienzo. La siguiente víctima fue Tom, un repartidor de periódicos que solía hacer su ruta temprano en la mañana. Su bicicleta fue encontrada abandonada en un sendero, pero no había rastro de él. La comunidad, que solía dormir con las puertas sin seguro, comenzó a tomar precauciones extremas. El tercer caso involucró a Clara, una enfermera del hospital local. Clara había terminado su turno nocturno y se dirigía a casa cuando desapareció sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad mostraron su coche saliendo del estacionamiento, pero se perdía en la oscuridad de la noche. James y Emily trabajaban incansablemente, revisando cada pista, entrevistando a cada testigo. Las noches se llenaban de susurros y temores. Los residentes de Pan Hollow comenzaron a organizar patrullas vecinales, pero la sombra del miedo seguía creciendo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad de la biblioteca, James notó una figura encapuchada siguiendo a Lily. El corazón le dio un vuelco. La figura era difícil de identificar, moviéndose con una precisión calculada para evitar las cámaras. Pero había algo en su forma de moverse, en su postura, que le resultaba inquietantemente familiar. James decidió revisar casos antiguos, buscando patrones similares. Encontró uno que le llamó la atención. Hace 10 años, en un pueblo cercano, hubo una serie de desapariciones similares. El caso nunca se resolvió, pero las descripciones coincidían. La tensión en Pan Hollow aumentaba cada día. James y Emily comenzaron a trabajar bajo la sospecha de que estaban tratando con un asesino en serie meticuloso y astuto. Una noche, mientras patrullaban una de las áreas más aisladas del pueblo, James notó algo extraño, una luz tenue en una cabaña abandonada en el bosque. «Emily, detente», dijo James, señalando hacia la cabaña. «Vamos a echar un vistazo». Emily asintió y ambos salieron del coche, avanzando con cautela. El bosque estaba en silencio, el único sonido era el crujido de las hojas bajo sus pies. Se acercaron a la cabaña y, con las linternas encendidas, abrieron la puerta lentamente. Dentro, la cabaña estaba llena de fotos y recortes de periódicos sobre las víctimas. En el centro, una mesa con herramientas y objetos personales de las víctimas. James sintió un nudo en el estómago. Estaban en la guarida del asesino. De repente, un ruido detrás de ellos. James se giró rápidamente, pero era demasiado tarde.
Una figura encapuchada se abalanzó sobre él, derribándolo. Emily intentó ayudar, pero fue golpeada en la cabeza y cayó inconsciente. James luchó con todas sus fuerzas, pero la figura tenía la ventaja. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, escuchó las sirenas de la policía. Las patrullas vecinales habían oído el ruido y llamado a refuerzos. La figura encapuchada se detuvo, mirando a James con una mezcla de odio y satisfacción antes de escapar por una ventana trasera. Los agentes irrumpieron en la cabaña, encontrando a James herido y a Emily inconsciente. Rápidamente, aseguraron el área y llamaron a una ambulancia. James, adolorido pero consciente, dio las instrucciones necesarias para organizar una búsqueda exhaustiva del asesino. Las horas siguientes fueron un caos. La policía y los voluntarios peinaron el bosque, pero la figura encapuchada parecía haberse desvanecido en la oscuridad. James fue trasladado al hospital, donde le trataron las heridas. Emily, aunque golpeada, recuperó la conciencia y también fue llevada al hospital para observación. La cabaña fue cuidadosamente examinada por la policía forense. Encontraron más pruebas de que el asesino había estado siguiendo a sus víctimas durante semanas, tal vez meses. Los diarios y notas encontrados revelaron una mente perturbada y obsesionada con el control y el miedo. James, aunque aún adolorido, no podía dejar de pensar en la figura encapuchada. Sabía que este no era el final. El asesino estaba herido, pero no derrotado. Pine Hollow no estaría a salvo hasta que estuviera tras las rejas. Días después, mientras se recuperaba en casa, James recibió una llamada. Habían encontrado una pista. Un granjero a las afueras del pueblo había visto a alguien merodeando cerca de su propiedad. James y Emily, todavía recuperándose, se unieron a la búsqueda. Llegaron a la granja y comenzaron a investigar. El granjero, un hombre mayor con una voz temblorosa, les mostró el lugar donde había visto a la figura encapuchada. Encontraron huellas frescas que llevaban hacia un granero antiguo, semioculto por la maleza. Emily, esta vez vamos con más cuidado, dijo James, sacando su linterna y pistola. Entendido, James, respondió Emily, siguiendo sus pasos. Avanzaron lentamente, cada paso resonando en el silencio de la noche. Al llegar al granero, James abrió la puerta con cautela. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y el olor a heno viejo. Los haces de luz de sus linternas cortaban la oscuridad, revelando un espacio vacío excepto por algunas herramientas oxidadas y pilas de heno. De repente, escucharon un ruido detrás de una pila de heno. James y Emily se acercaron, listos para cualquier cosa. Cuando rodearon la pila, encontraron a un hombre, sucio y desaliñado, con una expresión de pánico en su rostro. No se acerquen más, dijo el hombre, levantando una mano temblorosa. No quiero hacerles daño. James y Emily intercambiaron una mirada. El hombre no parecía ser la figura encapuchada que habían estado buscando, pero algo en su mirada les dijo que sabía más de lo que aparentaba. ¿Quién eres?, preguntó James, manteniendo su linterna fija en el hombre. Soy Sam, respondió el hombre, su voz quebrándose. No soy el que buscan. Pero sé quién es. Habla, dijo Emily, acercándose un paso más. Es mi hermano, confesó Sam, sus ojos llenos de miedo y arrepentimiento. Él no está bien. Ha estado haciendo cosas horribles.
James y Emily escucharon atentamente mientras Sam relataba cómo su hermano, Mark, había cambiado con el tiempo. Había desarrollado una obsesión enfermiza con el control y el miedo, y Sam, temiendo por su propia vida, había huido y se había escondido en el granero. ¿Dónde está ahora?, preguntó James, sintiendo que finalmente estaban cerca de resolver el caso. Debe estar en la cabaña en el bosque, dijo Sam. Es su refugio cuando las cosas se ponen mal. Con la nueva información, James y Emily organizaron una redada en la cabaña. Esta vez, iban preparados. Rodearon el área con agentes y se acercaron con sigilo. Cuando entraron, encontraron a Mark, exhausto y herido, intentando escapar por una ventana trasera. ¡Alto! ¡Policía!, gritó James, apuntando su arma hacia Mark. Mark se detuvo, sabiendo que no tenía escapatoria. Lentamente levantó las manos y se dejó caer al suelo. Los agentes lo esposaron y lo llevaron detenido. La pesadilla había terminado. James y Emily sintieron una mezcla de alivio y cansancio. Habían atrapado al asesino y Pan Hollow podía comenzar a sanar. Sin embargo, sabían que las cicatrices de lo ocurrido permanecerían por mucho tiempo. Mark fue llevado a juicio, donde se revelaron más detalles perturbadores de su vida y crímenes. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La comunidad de Pan Hollow, aunque aún recuperándose, comenzó a encontrar consuelo en la justicia servida. James y Emily continuaron trabajando juntos, fortalecidos por la experiencia. Pan Hollow, aunque marcada por el dolor, se levantó más fuerte y unida. La historia de los crímenes de Mark se convirtió en una advertencia para todos, un recordatorio de que el mal puede esconderse tras las caras más inesperadas y de que la verdadera fortaleza reside en la unidad y la vigilancia de una comunidad. El sonido del viento entre los árboles y el crujido de las hojas bajo los pies ya no tenían el mismo peso ominoso. Pine Hollow volvía a ser un lugar donde la gente podía sentirse segura, sabiendo que estaban protegidos por aquellos que nunca dejarían de luchar por la justicia.